Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, celebrad con júbilo. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciben ese caluroso saludo de paz a vosotros. Amados hermanos, vamos a dar inicio a este precioso culto dedicado a nuestro Dios, amados hermanos, y les invito pues que vengamos con esa alegría, con ese regocijo delante de nuestro Dios, así como decía este precioso salmo, que al Dios de Jacob debemos de celebrar con júbilo. Así que mis amados hermanos, les invito a que iniciemos este precioso culto con la alabanza número 83, que lleva como título Ya todo dejé. Alabanza número 83. Cantemos, amados hermanos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz, por santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Mi amigo tan dulce es el Jesús, tan lleno de paz y amor, el santo la luz, el nombre de el Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Oh, venga Jesús, infeliz pecador, no pagues esa ciega ya más, y venga Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Amén. Es así, amados hermanos, que hemos iniciado y viendo la realidad de este precioso cántico que dice: ya todo dejé. ¿Por seguir a quién? Por seguir a Jesús. Amados hermanos, pues yo sé que todos hemos dejado pues esa mala pasada manera de vivir, y ahora, ¿verdad?, estamos adaptándonos y estamos haciendo las cosas que a nuestro Dios le agradan. Una muestra de ello, amados hermanos, que estamos este día pues adorando a nuestro Dios, dejando todas las cosas pues que podríamos haber hecho, ya sea en nuestros hogares, amados hermanos, pues, pero vemos que aquí estamos honrando el nombre de nuestro Dios. Así, mis hermanos, pues les invito a que entonemos la alabanza número 196. Alabanza número 196, que lleva como título Ora hasta triunfar. Después de esta preciosa alabanza, pues vamos a hacer una oración, amados hermanos. Les decía alabanza número 196. Cantemos, amados hermanos.
Si solo y triste te sientes tú por los cuidados y el mal, tus cargas aliviará Jesús, si oras a Él sin cesar. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, si estás tentado a volver atrás, tentado a desesperar, corre a los brazos del Salvador, dile todo en oración. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, si por problemas perplejo estás, ora y solución tendrás. Si enfermedades minan tu ser, ora hasta el triunfo tener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, que nos presentemos delante de nuestro Dios y le hagamos una oración, pero le hagamos una oración con fe. Así que, mis amados hermanos, les invito en este momento pues que hagamos una oración. Bendito Padre, buen Dios de Israel, he aquí tus hijos estamos presentes delante de ti, Padre, agradeciéndote tus bondades, tu grande misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, ya que sabemos pues que esas bondades son grandes y son maravillosas en nuestras vidas. Por eso, Padre, te agradecemos y te imploramos de tu perdón, ya que sabemos que a cada momento pues quizás te fallamos, hacemos las cosas que a ti no te agradan. Por eso te rogamos y te imploramos de tu perdón, ya que sabemos que no somos perfectos, mas sabemos que buscamos hacer tu voluntad para ese día pues lograr esa perfección y poder reinar contigo. Por eso, Padre, te rogamos que seas tú el que en este momento lleves esta dirección, este espacio de superintendencia, que seas tú el que me ayudes a dar esas fuerzas, esas notas en mi garganta. Te pido que hagas eso, Padre, y que a tus amados hijos que están en sus hogares, pues te pido, Padre, que tú les des esa recompensa, tú les des ese grato regalo por ese esfuerzo que están haciendo en este momento, de estar escuchándote a ti, Padre, de poder estar honrando tu nombre maravilloso. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a continuar. Ahora lo vamos a hacer, amados hermanos, con una preciosa alabanza. Lo vamos a hacer con la
alabanza número 198. Que lleva como título Cariñoso Salvador. Cantemos, amados hermanos. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, guiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio, hasta el puerto de salud. Guía tú mi embarcación. Ningún otro sitio hay indefenso, acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Afirmaste tú mi pie, fuerza y ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Amén. Así, mis apreciables hermanos, pues sabemos que en este momento no necesitamos nada más, solo necesitamos a nuestro Dios, ya que Él es, verdad, el que nos da esa alegría en nuestra vida. Él es el que nos regocija, verdad, y sabemos que si tenemos a Él en nuestras vidas, no necesitamos nada más, amados hermanos. Por eso les invito a que cada uno, verdad, nos presentemos íntegros delante de nuestro Dios, ya que eso es lo más importante que el ser humano puede hacer delante de nuestro Dios. Así, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie y vamos a entonar la alabanza número 170, que lleva como título Los 10 Mandamientos. Ya que después de esa preciosa alabanza, amados hermanos, tendremos una lectura previa a esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Háblonos estas palabras en el monte Sinaí. No tendrás dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos eternos.
debes nunca poseer, no codiciar algo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomiendan su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Como así había dicho antes, amados hermanos, en este momento pues tendremos ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos, pero antes tendremos una lectura, amados hermanos. Así como estamos puestos de pie, diremos esta lectura. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos, amados hermanos, con mucha reverencia, escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, les invito que sigamos adorando a nuestro Dios. Así lo hacemos con la alabanza número 125, que lleva como título Al amparo de la roca. Alabanza número 125. Cantemos, amados hermanos.
aunque ruda la tormenta, se desata en derredor. Al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor, que al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor, que al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo, velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor, que al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. En mis penas dulce efecto, soy objeto de su amor, y al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor, que al amparo de la roca salvo estoy. Amén. Así, mis amados hermanos, sabemos que estamos al amparo de nuestra roca y sabemos que no debemos de desconfiar de nuestro Dios, ya que sabemos que Él siempre nos cuidará con mucho amor. Así, mis amados hermanos, vamos a entonar la alabanza número 228, que lleva como título Tengo un amigo. Alabanza número 228. Cantemos, amados hermanos. Tengo un amigo, Cristo el Señor. Yo le bendigo con mi loor, por
Amén. Esperando, amados hermanos, de que todos vengamos rendidos a sus pies. Y así, amados hermanos, les invito a que entonemos la alabanza número 32, ya que después de esta preciosa alabanza, pues tendremos ese espacio de meditación de la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 32, que lleva como título: Quiero seguir a mi Jesús. Cantemos, amados hermanos. Quiero seguir a mi Jesús en pos de aquella real mansión, aquella excelsa y bella Sión. Por eso cargo la cruz. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, digamos todos: gran Señor, eres antorcha que da luz, eres la vida, mi Jesús, eres alivio en el dolor. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz, hagamos todos con valor engrandecer la fiel verdad, que sea en vosotros la bondad de Cristo nuestro Salvador. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos cumpliendo con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz. Días venturosos para nos, cuando hay en Sión estemos ya, la dicha eterna y será, y ensalzaremos a nuestro Dios. Venid, venid, pueblo de Dios, vamos con su ley. Glorificada nuestro Rey, alcemos todos bien la voz. Amén. En este momento, como había dicho, amados hermanos, quedará el espacio en el cual nuestro hermano lo ocupará para hablarnos de la bendita palabra de nuestro Dios. Apreciables y muy amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que pudiesen estar pendientes de esta transmisión o en su defecto de los audios que son enviados a diferentes lugares. Hermanos, reciban todos ese fraternal saludo que por supuesto hemos aprendido del Maestro, del Mesías de Israel. Paz a vosotros. Hermanos, en esta preciosa mañana vamos a darle continuidad a una serie de estudios que traemos. Recordemos, hermanos, que estamos hablando acerca de hermanos en la Biblia. Recientemente, el sábado anterior, pudimos hablar acerca de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos corresponde estudiar acerca de dos hermanos que tuvieron el privilegio de andar o de caminar con el Señor, de oír esa sabiduría que emanaba de los labios del gran Maestro y tener también esa ventaja de ser hermanos
hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, hermanos, vamos a entrar en materia de nuestro tema, pero no sin antes doblegar nuestras rodillas y hacer una oración delante del Señor para suplicarle que Él abra nuestros sentidos y que nos permita el poder comprender sus designios. Acompáñeme por favor a hacer una oración. Bendito y eterno Padre, Dios, creador de los cielos, creador de la tierra, creador de todo lo que existe. Delante de tu sola potestad, venimos, Señor, para agradecerte por la vida, para agradecerte, Señor, por la multitud de tus piedades y misericordia. Venimos con un profundo agradecimiento porque hasta este momento tú has estado con nosotros y hemos salido adelante en medio de las adversidades de la vida. Venimos, Señor, también avergonzados por aquellas acciones que de una manera inconsciente o conscientemente, tú lo sabes, hemos cometido y no te hemos agradado. Quizás con esas acciones te hemos ofendido a ti o hemos ofendido a nuestro prójimo. De las tales acciones, Señor, que hoy venimos avergonzados y arrepentidos y te suplicamos el perdón. Te rogamos, Señor, que pases por alto nuestros errores también y que nos permitas, mi Dios, el poder levantar manos limpias delante de ti. Soberano Padre, realmente nos damos cuenta que sin ti nosotros no somos nada. Y cuando vamos a abrir el Sagrado Libro nos damos cuenta que es un libro que está lleno de una enorme sabiduría, un enorme conocimiento. Y que de nosotros mismos no podemos hablar, no podemos interpretar. Por lo tanto, quiero suplicarte en compañía de tu iglesia que sea la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tus designios, para poder canalizar tu palabra y salir edificados. Abre nuestro corazón, Señor, permite que ese corazón de piedra pueda convertirse en un corazón blando, un corazón de carne, donde penetre tu palabra, la cual dice que ella penetra hasta partir el alma. Señor, que tu palabra venga a llenar nuestro ser y que podamos comprender, que podamos tomar nuestra parte y así de esa manera poder ser moldeados como el alfarero moldea el barro. Soberano Dios, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo suplico juntamente con tu iglesia y amistades, reconociendo que no tenemos méritos delante de ti. Te lo rogamos, mi Dios, en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis amados hermanos, como antes había anunciado, hoy nos corresponde estudiar acerca de dos hermanos en la Biblia que yo digo tuvieron ese privilegio muy bonito de caminar con el Señor, de recibir esos consejos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto tenían, digo yo, la confianza de quizás ayudarse mutuamente, ya que eran hermanitos carnales. Vamos a revisar la Escritura. Voy a pedirles, hermanos, que unamos nuestra lectura. Bueno, en este caso, hermanos, vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a leer
desde el versículo 49 hasta el 56, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 49 hasta el versículo 56. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Hermanos, en este pasaje, ¿por qué hemos citado este pasaje? Porque es aquí donde aparece Jacobo y Juan, que eran hermanitos, pero que los dos tenían ese mismo temperamento. Los dos tenían una formación. Ellos eran casi, digamos, casi iguales en su temperamento, en su manera de ver las cosas. Y en este pasaje, bueno, de hecho ellos, cuando Jesucristo iba y no pudo o no le recibieron en los samaritanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, hermanos, vamos a recordar, vamos a volver a leer. Dice que en el versículo 52, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no les recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Entonces, al escuchar que no quisieron, no les recibieron, ellos dijeron: Señor, le pedimos al Señor que descienda fuego del cielo, así como hizo Elías, y que los consuma. Era la manera aguerrida ellos de ver las cosas, pero fueron reprendidos por el Señor. Entonces, acá, hermanos, en este pasaje se deja ver precisamente la forma de cómo ellos eran. Y aquí era reciente, hermanos, era reciente que el Señor había llamado a estos hombres. Yo quiero, hermanos, que nosotros recordemos que el Señor buscó a estos hombres. El objetivo de nuestro tema es mostrar cómo la palabra de Dios transforma vidas. Pues Jacobo y Juan mostraron un temperamento fuerte. No obstante, Juan fue transformado y fue llamado el apóstol del amor. Vean, si Juan hubiera hecho ese comentario, bueno, Juan hizo ese comentario de destruir a aquellos que no habían recibido al Señor, pero más adelante él habla de mucho acerca del amor. Y en la Biblia aparece como el discípulo amado. Tuvo una transformación extraordinaria. Y precisamente ese es el efecto
que hace la palabra de Dios en la vida del hombre, hermanos. Hace una transformación extraordinaria. Hermanos, y es por eso que cuando hablamos de la palabra de Dios, ella hace que nosotros nos convirtamos. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es tener un cambio total a nuestra pasada manera de vivir. Entonces, debemos, hermanos, pensar en algo muy importante, y es que los hombres que Jesucristo llamó a su ministerio no eran hombres perfectos. Yo quiero que veamos algo bien importante en el capítulo 15 del libro de Juan, hermanos. Yo quiero que veamos esto, lo siento importante. Capítulo 15 del libro de Juan, y veamos el versículo 16, que nos dice de la siguiente manera. Hablando el Mesías, y dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Qué importante, hermanos. Qué importante. ¿Por qué? Porque el Mesías está diciéndole, en este caso, a sus discípulos, y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que ustedes vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca en ustedes, para que ustedes cambien, para que ustedes mejoren, para que ustedes empiecen a llevar un fruto, pero un fruto digno de arrepentimiento. Qué bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí se cumple que aquellos hombres que Jesucristo escoge no eran hombres perfectos, no eran hombres con conductas intachables, pero el Señor vio en ellos algo. Qué importante. Yo siempre me he gozado al revisar esto, porque yo digo, el Señor vio en ellos algo que a lo mejor los que le rodeaban no lo veían. Y quizás no eran hombres malos, por supuesto, pero quizá era necesario que aquellos que los rodeaban pudiesen también observar en ellos el enorme cambio que habían tenido. Entonces, el Señor los elige, no porque eran los mejores, sino porque Él vio en ellos cualidades muy importantes, hermanos. Qué bonito. Yo me recuerdo de alguien que me decía, estábamos viendo a algunos jóvenes, y me dice: mira, aquí está este joven, y me recuerdo de esto porque creo que lo he percibido que así va. Y me dice: este joven viene, es diferente, su forma de ver la vida es diferente, es como menos vergonzoso, ha sido más, más abierto en su manera de pensar, y el otro ha sido más como de casa, más cuidadoso, más vergonzoso. Entonces, a la hora del trabajo en la obra, el que se desarrolla más rápido es el otro, que viene como un poquito más abierto, viene un poquito más suelto de la mente, viene un poquito más ¿cómo quiero decirles, hermanos? Viene como con menos vergüenza, ya platica con otros, lo hace de una buena manera, y eso también le ayuda en el trabajo de la obra. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que cuando Jesucristo escoge a las personas, eran personas que tenían un temperamento. En este caso, el comentario o el objetivo dice que ellos tenían un temperamento fuerte, estaban acostumbrados a tratar con personas que trabajaban con ellos. Su trabajo era un trabajo pesadito, era la pesca. Entonces, y también en el momento del trabajo en la obra del Señor, pues ellos se iban a desenvolver de una muy buena manera. Entonces, eso es lo que se espera. Jesucristo vio en ellos cualidades muy importantes que a lo mejor los que les rodeaban no las veían.
no vieron, no veían quizás esas cualidades, pero Jesucristo las vio. Hermanos, primer consejo que yo encuentro acá, que el Señor ha visto en nosotros, en usted, mi hermano, y en mí, ha visto cualidades que a lo mejor yo no me las veo, a lo mejor los que me rodean quizás no me las han visto, pero el Señor sí ha visto cualidades y nos ha llamado. Y nos ha llamado para que nosotros llevemos fruto, igual que como a ellos nos ha llamado para que nosotros vayamos y empecemos a llevar frutos y que nuestro fruto, hermanos, permanezca. Nos ha llamado, nos ha llevado en su camino para que también nosotros, con la ayuda de Dios y por supuesto tomando en cuenta sus palabras, hermanos, tengamos un cambio importante en nuestra vida, que dejemos de ser los mismos de antes, sino que vayamos mejorando, que vayamos avanzando día con día. El Señor ha visto, entonces, primer enseñanza que yo recibo hoy es que el Señor ha visto en mí y ha visto en usted, mi hermano, ha visto cualidades muy importantes que vale la pena explotarlas, vale la pena llevarlas al trabajo de la obra. Dice el comentario, bueno, de hecho, hermanos, hay un texto de memoria que está en el capítulo 3 del libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Voy a permitir, hermanos, que si alguien de mis hermanos lo trajo, pues que lo diga. Voy a dejar un espacio prudencial. Voy a pedir que en casa se pongan de pie, mis hermanos, y lo digan a una misma voz, hermanos, todos al mismo tiempo. Voy a dejar un espacio prudencial. Amén. Hermanos, en este pasaje de la Escritura, Marcos capítulo 3, nos dice que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, les apellidó, el Señor les dio por apellido Boanerges, que quiere decir Boanerges, hijo del trueno. Entonces, no fue por casualidad. Recordemos que a todos les iba poniendo, o al menos a algunos les dio un apellido. A Pedro le dijo que iba a ser piedra. Entonces, a ellos les dijo, ustedes van a ser Boanerges, porque son explosivos, son hijos del trueno, son explosivos, son fuertes, tienen un carácter fuerte, por decirlo de esta manera. Entonces les puso Boanerges, y que ese mismo carácter, que esa misma actitud, luego se deja ver pues también en el trabajo de la obra. Pero el caso está, hermanos, que acá, bajo estos términos, es que creemos que estos dos hermanitos tenían, ¿cómo le quiero decir? Tenían un temperamento bastante fuerte. Dice el comentario, voy al comentario. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, al igual que Pedro y Andrés, fueron pescadores de oficio. Cuando fueron llamados por el maestro, dejaron sus redes a su padre y a los jornaleros que trabajaban para ellos, por lo que entendemos que tenían recursos materiales y además el carácter para dirigir una compañía de trabajadores. Y aquí vamos. No eran hombres sin recursos materiales. No eran, así lo creemos, no eran hombres sin recursos. Pero sí eran hombres que se dedicaban a un trabajo bastante fuerte, como era la pesca. Y en el momento, es bien importante, porque en el momento de ser llamados, no anduvieron como pensándolo mucho. Veamos en el libro de Marcos capítulo 1. Vámonos al libro de Marcos, hermano, por favor. Es el preciso momento cuando ellos son llamados. Marcos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19, hermano, por favor.
Dice, voy a leer el 19 y el 20. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Este es el preciso momento cuando los dos hijos de Zebedeo fueron llamados y no anduvieron pensándolo mucho. Dejaron sus redes, dejaron a su padre y a los jornaleros allí y siguieron al Señor. Jesús, conociendo los pensamientos y el carácter de los discípulos, recordemos que Jesús conocía el carácter y también los pensamientos de aquellos hombres. Él conocía el carácter y los pensamientos de los discípulos. A Jacobo y a Juan les apellidó el título Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Seguramente esto tiene que ver con su manera de reaccionar ante ciertas circunstancias, como cuando algunos samaritanos no recibieron a Jesús y a Jacobo y Juan, muy molestos por ello, solicitaron permiso a Jesús para hacer descender fuego y destruir a aquellos que lo habían rechazado. Esto lo vimos en la lectura bíblica. Lo anterior pone de manifiesto que al inicio de su ministerio se dejaron llevar fácilmente por sus emociones, pues eran hombres de mundo, acostumbrados a mandar y a que las cosas se hicieran a su manera. Sin embargo, como veremos más adelante, la influencia del Espíritu Santo es tan fuerte que poco a poco va transformando la manera de sentir y de pensar, convirtiendo en un verdadero hijo de Dios a quien se deja guiar por Él. Hermanos, volvemos a repetir. Ellos, su trabajo les demandaba que fueran hombres con carácter, pero estaban acostumbrados a que los que andaban con ellos les obedecieran, y quizás acostumbrados a liderar siempre lo que hacían, y si alguien les desobedecía, pues recibía también su pago. Y cuando andan con Jesucristo, los samaritanos no quisieron recibirle. Entonces dijeron, aquí hay que hacer algo, no pueden quedar sin castigo. Pero porque estaban viendo las cosas desde el punto de vista material. Pero cuando nos vamos ya a las cosas espirituales, el Señor nos ha enseñado algo diferente, hermanos. El Señor nos ha enseñado a que nosotros no podemos pagar mal por mal. El Señor nos ha enseñado a que si a nosotros nos maltratan, nos vituperan, que nos debemos sentir bienaventurados. Pero cuando no reaccionemos ante la agresión, no reaccionemos nosotros con agresión. Porque Él nos ha llamado a que nosotros seamos pacíficos, hermanos. Nos ha llamado a que nosotros tengamos ese cambio total. Ellos en su primer momento, acá se deja ver, no estaban todavía convertidos. Porque su reacción fue, Señor, pedimos que descienda fuego del cielo para que los destruya. El Señor no los había llamado a eso y los amonestó. Igual a nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, el Señor nos ha llamado a ser pacíficos. No es fácil, hermanos, pero de repente Él ha dicho, si a ti te dan en una mejilla, pon la otra. El Señor ha dicho, vas a amar. Los antiguos te dijeron, amarás vas a amar a tus amigos y vas a hacer lo contrario con tus enemigos. Pues no, el Señor nos dijo en su enseñanza, yo digo que amemos a nuestros enemigos. Al que te hace mal, tú le vas a hacer un bien. No vas a responder mal por mal, agresión por agresión. Entonces, hermanos, ese es el verdadero cambio que el Señor quiere que exista en nuestra vida. Y
no por casualidad llamó a hombres con carácter fuerte, porque era necesario que los que le rodeaban, que los andaban quizás observando siempre, pudiesen ver en ellos un cambio. ¿Qué tanto, hermanos, nosotros hemos cambiado en nuestra manera de vivir? Esa podría ser la gran pregunta que yo debo hacerme, la gran pregunta que usted, mi hermano, debe hacerse en esta mañana y decir: Señor, ¿qué tanto he cambiado? ¿Cómo reaccionaba yo cuando me agredían? ¿Cómo reacciono hoy? Yo me recuerdo, y lo he contado en más de una ocasión, en una ocasión me dice una hermana: hermano, llegó una persona a gritarme cosas de una manera injusta. Me empezó a gritar cosas y quizás hasta decirle salga a la calle, porque el mundo de esa manera arregla sus diferencias. Entonces ella dijo: si esa persona me hubiera ido a incitar de esa manera hace, no me recuerdo el tiempo, pero voy a ponerle hace 5 años, quizás mi reacción hubiera sido salir y pelear. Pero no, me quedé, soporté las agresiones verbales y no salí. Y esa es la mejor forma. Esa es la mejor manera. No salí, no respondí agresión por agresión, y eso me trajo a mí paz. Quizás lloró en su interior, quizás estuvo en casa, quizás lloró ante las agresiones verbales, pero no salió, no reaccionó mal ante la agresión. Y a eso se le llama bienaventuranza. Así es como se recibe la bienaventuranza. Contando esto también, la contraparte, una persona me dijo: soy bienaventurada yo porque a mí me han llegado a decir cosas, me han gritado, y yo le digo: ¿cómo has reaccionado? Pues yo salgo también, me dice, y me defiendo, porque tampoco me voy a dejar que me humillen. Le digo: desde el momento que usted salió y empezó a gritar cosas también, desde ese momento pierde su bienaventuranza, porque el Señor no nos ha llamado a eso. Entonces, hermanos amados, no por casualidad el Señor ha escogido, incluso la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Él para avergonzar a los fuertes. En Israel, hermanos, pudieron haber personas con una mayor preparación, quizás pudieron haber personas con una conducta quizás diferente, con una conducta más de acuerdo a la paz que se iba a predicar. Quizás personas con carácter un poco menos violentos que el de los menos fuertes, perdón la palabra, menos fuerte que la de los discípulos. Quizás hubieron personas con una mayor preparación en la área, pero no escogió a ellos el Señor, escogió otros, para que estos también mostraran que la palabra de Dios realmente hace un cambio total a nuestra vida cuando nosotros dejamos que lo haga. El Señor hace un cambio en mi vida, en la vida de usted, mi hermano, pero cuando nosotros le damos el espacio para que Él lo haga. Porque si no le damos el espacio, pues nunca caminamos, nunca crecemos, hermanos. Siempre seguimos viendo las cosas desde el lado equivocado. Siempre le vemos las cosas su lado negativo y no su lado positivo. Entonces, vamos a leer libro de Romanos, hermanos. Aquí nos aparece en el material, nos aparece esta cita. Libro de Romanos. Busquémoslo rapidito, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Y dice capítulo 8 y versículo 13. Vamos a leer 13 y 14. Dice: porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué noticia más importante? Y como lo que he estado hablando, hermanos, lo que hemos venido revisando y estaba contándoles, que aquí está la clave. Si vivimos conforme a la carne, pues no vamos a alcanzar salvación. Y vivir conforme a la carne es accionar conforme a nuestra carne. Yo siempre digo
que en nuestra naturaleza humana pecaminosa, nosotros, bien difícil, porque el hombre por lo general, él responde agresión ante una agresión. El hombre común responde agresión ante una agresión. Si lo humillan, él busca la manera de cómo encontrar una venganza, una forma de humillar también él a los demás. Pero en realidad, nosotros ya en el camino del Señor debemos hacer la diferencia. Aunque los que nos rodean nos vean como miedosos quizás. Ese es demasiado miedoso, miedo le tiene. No, hermanos. Si yo conozco personas que han sido, quizás en su vida pasada, han sido personas violentas, han sido personas que con poquito ellos reaccionan mal y han sido personas de pleito y vencedores. Pero de repente otra persona débil los está queriendo humillar y ellos no reaccionan ante esa humillación, no reaccionan con violencia, pudiendo ellos ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho ese cambio. Hermanos, analicémonos cómo reaccionamos nosotros ante las agresiones. Ese sería un buen punto para empezar a medir nuestro grado de espiritualidad que tenemos. ¿Cómo reaccionamos ante las agresiones verbales o físicas que nos puedan hacer las personas? ¿Cómo reaccionamos? Porque si reaccionamos con violencia, nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho camino que recorrer, muchas cosas que cambiar. Dice la siguiente parte del comentario. Lamentablemente, cuando uno viene del mundo, llega a la iglesia con malos hábitos, con sentimientos muy carnales, con pensamientos egoístas y malas palabras, lo cual pone de manifiesto nuestra condición humana. Yo siempre he visto, hermanos, que hay como casos, de casos a casos, porque en la viña del Señor, allí tenemos dentro de nuestros hermanos, hay personas, algunos han venido quizás el Señor los ha sacado quizá de una adicción, quizás a la droga, quizás al alcohol, o con una adicción a vicios diversos. No necesariamente drogas, puede ser otro tipo de vicios, hermanos. Hay gente que tiene el vicio de que nomás tiene dinerito en la bolsa y ahí está jugándolo ya valga la repetición, en los juegos de azar. Es un vicio dañino. Entonces, yo siempre he creído, hermanos, que cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros llegamos, independientemente de qué ambiente venimos, hay personas que vienen de ser golpeada por la vida duramente, otros quizás llegaron al Señor o llegamos al Señor no teniendo una vida demasiado pecaminosa, pero el caso está que todos llegamos y muchas veces llegamos hasta cierto punto, lo digo de esta manera, hasta cierto punto con algún grado de baja autoestima. Llegamos un poquito mal, llegamos con algunas acciones, algunos hábitos que no han sido los mejores. Llegamos quizás con algo que vimos en el mundo y antes de llegar al Señor quizás nos pareció bueno, no tan malo. Pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que no es correcto. Llegamos con vocabulario, muchas veces el salvadoreño, si no andamos listos, nuestro vocabulario, hermanos, es más como caliche, como bien lo decimos, más calichero, más palabras allí, un poquito sacadas del orden, hermanos, pero muchos de estos caliches son palabras fuertes que están diciéndose de una manera un poquito más bajas, pero son palabras dañinas. Como cuando el ser humano, yo pongo de ejemplo, hermanos, por supuesto, el ser humano o lo que nos mueve, hoy dice la mitad de la palabra para que no se sienta pesada. Dicen una palabrota de aquellas palabras
fuertes, de aquellas palabras sucias, pero cuando dicen solo la mitad, parece que no han dicho nada. La persona ha dicho ha actuado de esta manera. Yo pongo de ejemplo como cuando, no una palabra fuerte por supuesto, pero como cuando la gente dice por favor, o ya no dicen por favor, sino que dicen porfa. Porfa. Entonces, así dicen palabras también fuertes. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado, porque esas palabras que solo se dice la mitad, esa palabra puede ser una palabra dañina, una palabra sucia, que también daña, nos degrada a nosotros como hijos de Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestro vocabulario. Cuando venimos al Señor, muchas veces venimos con una mala formación. Quizás llegamos al Señor con un carácter, con un mal carácter. Quizás llegamos con una mala formación en nuestras acciones. Pero es el Señor quien nos moldea. Pero igual debemos dejar que el Señor nos moldee. Porque si no dejamos, pues entonces nunca no vamos a crecer. El éxito está precisamente en dejar que el Señor gobierne nuestra vida. Ese es el éxito. El éxito, hermanos, está en tener claro que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Tener claro que yo debo dejarme guiar por el Señor para accionar correctamente. Hermanos, debo tener claro que yo debo dejar mi pasada manera de vivir. Debo dejar a ese hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, cuando llegamos al Señor, muchas veces llegamos con lo que aquí nos dice. A veces llegamos con sentimientos, con hábitos y sentimientos carnales, más carne que espiritual. Llegamos, hermanos, a veces con pensamientos egoístas. Somos egoístas, tenemos una gran cantidad de obras de la carne implícitas en nosotros, que son nuestro diario vivir. Celos quizás, contiendas, iras, pleitos, etc. Entonces, llegamos con esa mala formación, llegamos con palabras, con malas palabras. Y por supuesto, así es el hombre. Dice en el libro de Efesios, veámoslo rapidito, hermanos. Efesios en su capítulo 4. Vamos a buscar, hermanos, por favor, libro de Efesios en su capítulo 4. Y dice el versículo 25, hermanos, leámoslo. 4:25, voy a leer 25 en adelante. Dice de la siguiente manera: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una pequeña escala. Hermanos, ¿cómo estamos con las mentiras? ¿Cómo estamos, hermanos? Si a veces en nuestro mal hábito existe la mentira y hasta nosotros nos la creemos. ¡Qué terrible! Hay personas que tienen la capacidad de mentir y lo hace de una manera bien bonita, que se le cree. Entonces, aquí el Señor nos ha llamado. ¿Quién nos ha llamado a cambiar esta manera? ¿Por qué? Porque hemos entendido que ¿quién es el padre de la mentira, hermanos? Es el diablo. ¿Pero de qué mentiras se está hablando? ¿Se está hablando de mentiras pequeñas o mentiras grandes? Hermano, mentira es mentira. Entonces, hay personas que dicen una mentira. Y yo siempre he explicado que el pecado es progresivo, la mentira es pecado. Y muchas veces decimos una mentirita y luego esa mentira está a punto de ser descubierta. Y cuando está a punto de ser descubierta, ¿qué toca? Quizás decir una mentira un poquito más grande para que cubra la pequeñita. Y pasan los días y esa mentira un poquito más grande está a punto de ser descubierta. Entonces me toca ¿qué? Inventarme una más grande hasta que se hace algo fuerte, dañino, que muchas veces una mentira pequeñita que va creciendo
ha hecho destrucción hasta de hogares a causa de una mentira. Se dejó de confiar en la persona a causa de una mentira. ¿Qué dice la palabra? Dice, dejad la mentira. Veámoslo otra vez. Veamos, hermanos, lo que tenemos en consideración. Que nos dice acá que debemos dejar la mentira. El versículo estaba leyendo, versículo 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad. ¿Qué nos cuesta decir la verdad? Luego dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos. Esto airaos es como enojarse. Eso es común. Eso se vuelve común, hermanos. Porque de repente dice, airaos, y decimos, no, nosotros no debemos enojarnos. Hermanos, ¿cómo creen que estaba el Mesías cuando estaba dándole vuelta a las mesas de aquellas personas negociantes que estaban afuera del templo? ¿Será que estaba bien contento él? ¿No estaba molesto? Él estaba molesto, estaba enojado. Y los reprochaba y les decía, vosotros han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Estaba molesto, hermano, estaba enojado. Entonces, en el género humano, pues es normal el de repente sentirse un poco molesto. Pero ¿qué nos llama el Señor? El Señor nos llama y nos dice, airaos, pero no pequéis. No pasemos la barrera de lo normal. Que el enojo no se convierta en ira. Que el enojo no pase la barrera de lo normal y se convierta en un enojo que traiga agresión física a los demás. O agresión verbal que daña. Debemos tener ese cuidado, hermanos, de si sentimos enojo por algo, pero no trascender, no pasar la barrera. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. Y algo bien importante, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, ¿cuánto tiempo puedo pasar enojado? Entonces, yo me enojé con algo que me dijeron en casa, ¿verdad? No me siento cómodo, me sentí molesto. Quizás con algún familiar yo me sentí molesto, me enojé. ¿Cuánto tiempo? Aquí lo dice, que no se ponga el sol, que tu enojo no sea duradero, que tu enojo no sea un enojo que perdure demasiado tiempo. Yo me recuerdo que mi hermano Salomón decía, yo siempre he aconsejado que no nos acostemos enojados con nuestros seres queridos, que no vayamos a dormir bien tranquilos si llevamos un problema, un enojo, pongámonos en paz. Hermanos, ¿esto qué quiere decir, hermano? Entonces, si yo me enojé en la mañana, tengo todo el día. Hermanos, lo que quiero decir es que deben solucionarse los problemas, las dificultades, los enojos en el más corto plazo. Debemos aprender a ir y pedir perdón cuando hay que hacerlo, hermanos. Si tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra de Dios, ve y pídele perdón. Fácil, hermano, no es fácil. ¿Por qué? Porque también el Señor nos quiere enseñar a que nosotros dejemos ese egocentrismo, ese ego que hay en nosotros, ese orgullo. El Señor nos está enseñando a ser personas sencillas, sensibles también. No es fácil, claro que no es fácil, pero podemos hacerlo, hermanos. Entonces, ¿cuánto tiempo? Algunos queriendo justificar dicen, pues yo ya llevo 2 semanas enojado con mi hermano. Hermano, pero la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que pasa es que allí está hablando de una manera simbólica. Está diciendo que no venga el Señor Jesucristo, el sol de justicia, ¿verdad? Que no se ponga el sol de justicia y te haya enojado. Hermanos, ¿qué acaso sabemos nosotros cuándo el Señor viene? O en su defecto, hermanos, ¿qué acaso sabemos nosotros en qué momento va a llegar el final de nuestra vida? Porque hasta mientras hay vida, dice la palabra,
aún hay esperanza, dice, bueno, la palabra de Dios dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. En el común decimos, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, ¿esperanza de qué? Esperanza de ponernos a cuenta con Dios, esperanza de ponernos también en paz con nuestro prójimo. Entonces, hermanos, no le demos tiempo. Si en algún momento me molesté por algo, si usted, hermano o amigo, de repente sintió una incomodidad y se sintió mal en contra de su prójimo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no sea perdurable este enojo. Vaya y pida perdón. Hermano, pero ¿cómo voy a ir a pedir perdón si quien me ofendió fue la persona? Hermano, nosotros debemos dar el primer paso, porque muchas veces el enojo ha sido con personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no tienen esa fe en el Señor. Pero si usted va, y esto es por experiencia, se lo digo, si usted va, hermano, y le dice a la persona X, le pide perdón, yo quiero que me perdone si yo en algo la he ofendido, pero hágalo de corazón, no lo haga, no vaya y hable sus palabras con algún tipo de sarcasmo, no. Si usted va y le pide de corazón y le dice ni a fulana o don fulanito, yo quiero que usted me perdone si en algo lo he ofendido, yo lo he visto diferente a usted, perdóneme. Esa persona termina diciéndole, porque es la experiencia que les digo, termina diciéndole, no, al contrario, yo lo he ofendido a usted, perdóneme usted a mí, porque Dios hace la obra. Y usted, mi hermano, nosotros quedamos en un grado bastante positivo, un grado alto. ¿Por qué? Porque nosotros si la palabra es la adecuada, nos humillamos. Nosotros nos humillamos y vamos y pedimos perdón. Eso es importante, hermanos, eso es importante. Entonces, dice el versículo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que tu enojo no dure demasiado tiempo. Dice más, ni deis lugar al diablo. El diablo realmente ha venido a destruir. El diablo ha venido a matar y a destruir. Él quiere destruirnos a nosotros. No le demos lugar al enemigo que use nuestras vidas. Dejemos que Dios nos gobierne, hermanos. Dejemos que Dios use nuestros labios, use nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea también floreciente. Para que nosotros aprendamos a hacer luz en las tinieblas. Para que nosotros sirvamos como ejemplo a los que nos rodean. Que vean en nosotros un cristiano, un hijo de Dios. Yo pongo, lo voy a repetir porque lo he dicho siempre. Yo pongo dos palabras que allí pudiesen estar. Que cuando las personas lo vean a usted o me vean a mí, sin necesidad que usted se ponga un título donde diga soy cristiano, que la persona le diga, ¿verdad que usted es cristiano? Que la persona note en sus acciones, en sus palabras, en su comportamiento, que nos note a nosotros que somos cristianos y que nos diga, ¿verdad que usted es cristiano? Pero ¿qué tal, hermano, si hay una palabra parecida que de repente mis acciones, mis palabras, todo lo que yo acciono, me lleva a otro nivel y las personas van y me dicen, ¿y qué cristiano usted, pues? ¿Ya? Que me hagan esa pregunta, hermano, es doloroso si alguien en algún momento le pregunta a usted de esta manera. Le pregunta de esta manera. Entonces, ¿por qué le preguntó? Muchas veces por las acciones erradas. Pero igual podemos decir, sí, soy cristiano. Imagínense que por acciones equivocadas me preguntaron si soy cristiano. Voy tratando de cambiar, pero que verdaderamente me vean ese cambio. Entonces, no le demos lugar al diablo. Sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios. El que hurtaba, no hurte más. Hermano, yo nunca he hurtado. Yo nunca me he robado algo. Hermanos, el robar va mucho más allá. Va mucho más allá. Por ejemplo, hay personas que tienen su negocio y si van a vender la pesa, le ponen algo allí para que la libra no tenga su total, sino que tenga esos granitos más o menos, que tenga granitos menos, perdón. Eso es robo. O si no, nos vamos, hermanos, ya en el campo espiritual,
¿Recuerdan? Solo lo voy a mencionar así, hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor amonestaba y les dijo, vosotros, la generación toda, me habéis robado? Y ellos dijeron, Señor, pero ¿y en qué te hemos robado? Me han robado en los diezmos y las primicias, les dijo. Hermanos, analicemos también eso. Hermanos, el robo va más allá. Hermanos, el robo puede ir incluso cuando los que nos dedicamos al negocio vendemos y lo vendemos en un precio excesivo. Hay personas que se van con unos precios demasiado altos. Eso es robo. El robo, vuelvo a repetir, puede ir más allá, hermanos, de decir, yo nunca he agarrado algo mal puesto. Yo nunca he ido y he agarrado algo que está por aquí de valor y me lo agarro para mí. Yo nunca le he sacado la cartera a alguien. Hermanos, el robo va más allá y llevémoslo al análisis de nuestra vida. Entonces, dice, el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Y me llega otro pensamiento, hasta eso, hasta en el trabajo, hermanos. Porque si a mí me han contratado para hacer un trabajo, yo debo trabajar a lo normal, porque de repente alguien dice, cuando es por obra, esto lo voy a terminar en una semana. Pero cuando es por el día, me llevo el mes. Eso es robo. Eso es un robo, hermanos. ¿Por qué? Yo aprendí dentro de los consejos de mi padre, y él me decía, hijo, cuando hay que trabajar por el día, hay que trabajar normal. No vas a trabajar como decimos nosotros en el buen salvadoreño, a matarte, pero vas a trabajar normal. Normal. No perdiendo el tiempo, sino trabajando normal. Eso es una buena acción. Hermanos, llevémoslo también a nuestra mente. Trabajar normal, eso es lo correcto. Al final, esas acciones también los que nos rodean las ven como buenas. Entonces, hermanos amados, de esta manera, pues la palabra de Dios deja de manifiesto la pasada manera de accionar del hombre animal, del hombre humano, animal, dice la Biblia, carnal, y las acciones de un hombre espiritual. Dice más, versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación. Luego dice el 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. Dice el 31, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonadores, los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Hermanos, en este pasaje queda de manifiesto la pasada manera de vivir y cómo debemos vivir hoy. Vamos a seguir, hermanos. Dice la palabra de Dios. De alguna manera, Jacobo y Juan traían algunas de estas actitudes que ya en cierta ocasión su madre se presentó ante Jesús solicitando que sus hijos se sentaran al lado del maestro. Recordemos esto, la madre de ellos llegó y le dijo, Señor, quiero pedirte esto, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces, antes de eso quiero aclarar, hermanos, en la palabra de Dios dice lamentablemente, en el comentario dice lamentablemente cuando uno viene del mundo. Y yo me recuerdo que este término, si ahí está hablando con el pueblo de Israel, pero igual, todo aquel que se había desviado del camino, pues era como que había vuelto a sus andanzas, a su pasada manera de vivir. Eso es venir del mundo. Entonces, en este caso, la madre de ellos, que traían quizás un carácter fuerte, estaba pidiendo algo. Y dice,
capítulo 20 del libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Precisamente aquí está la petición de ella. Vamos a verlo, hermanos, por favor. Capítulo 20. Dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está, hermano, como dije, la respuesta de la petición de ella. La respuesta fue: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Porque a la petición de esta mujer, el Señor lo que le contesta es que ellos deberían de sufrir. Veámoslo. Capítulo 20, versículo 20. Dice de la siguiente manera: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiendo algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dicen: podemos. Y él dice: a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. No tomo yo esas decisiones. Pero vean, ¿pueden sufrir lo que yo he sufrido? Podemos. ¿Con qué seguridad? Pero muchas veces, hermanos, esa seguridad es, hasta cierto punto, no sé si me equivoque, pero es como una arrogancia. Yo puedo hacer eso también. Pero no estamos en la capacidad. Hermanos, simplemente veamos, nos vamos ya al momento cuando el Mesías fue capturado. ¿Qué hicieron los discípulos? Salieron huyendo, se esparcieron. ¿Qué hicieron ellos? Pues ahí iban siguiéndolo de lejos. Fueron esparcidos como las ovejas son esparcidas. Entonces, pero lo iban siguiendo de lejos. De hecho, pues, no estoy diciendo el pecado de ellos, pero Pedro, por ejemplo, ¿qué hizo Pedro cuando dijeron: este es uno de los que andaba con él? ¿Qué hizo él, hermanos? ¿Se recuerdan? Él dijo: no, mujer, estás equivocada, yo no soy. Entonces le negó. Pero esas son acciones, hermanos, que nos deja de manifiesto que muchas veces no podemos nosotros cumplir lo que a veces ha salido de nuestros labios. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo voy a morir. Yo voy a morir contigo. ¿Lo cumplió? Sí, hasta cierto punto, porque cuando lo iban a capturar, él saca su espada, ¿se recuerdan? Saca su espada y le deja ir un espadazo a aquel hombre, que de hecho hasta le corta la oreja. Entonces, expuesto a perder la vida, lo cumplió, pero más adelante lo niega. ¿Por qué? Porque lo podía capturar y también llevárselo. Entonces, hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que él vino a servir. El Señor nos ha llamado a nosotros para también que nosotros también sirvamos, hermanos. Sirvamos, no pensemos en que nos sirvan, sino nosotros servir. Qué bonito. Dice: pero como ya se mencionó, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la persona, la va transformando de tal forma que la convierte en una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas
son hechas nuevas. El Señor nos convierte cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Nosotros nos convertimos en nueva criatura. Dice más, precisamente esto es lo que sucedió con estos dos hermanos, quienes por la acción directa del Espíritu de Dios en sus vidas lograron transformar esos pensamientos airados en consejos que dejan de manifiesto la necesidad de amar a Dios, de amarnos unos a otros y de perdonarnos. Vuelvo a repetir, hace un momento yo decía, cuando aquellos samaritanos no recibieron al Señor, Señor, pedimos que descienda fuego del cielo y los destruya. Fue el pensamiento de ellos. Pero luego el consejo que lleva, por ejemplo, en el libro de Juan, en su primera carta, primera de Juan, hermanos, buscámoslo rapidito. Primera de Juan, y leemos en el capítulo 2 de primera de Juan. Y dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún no, perdón, hermanos, perdón. Vamos a repetir. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, son palabras que expresaba Juan. El mismo Juan que dijo, Señor, pidamos que destruya el fuego, que destruya a estos samaritanos porque no nos recibieron. Este mismo dice, hay que aprender a perdonar. Porque aquel que dice que está en luz, pero está aborreciendo a su hermano, este todavía está en tinieblas. Hermanos, este es ya el hombre que ha sido formado por el Señor. Este Juan que está hablando acá es el hombre ya transformado. Cuidemos entonces, hermanos, o analicémonos qué transformación hemos recibido nosotros. ¿Qué transformación? Si ya estamos transformados, si ya hemos sido convertidos. ¿O cómo va ese proceso de conversión para nosotros, hermanos? Analicémoslo. Dice más el comentario hoy. Al haber pasado las pruebas, podemos ver la obra de Dios en la vida transformada de estos discípulos. En especial cuando vemos que el apóstol Jacobo entrega su vida a Cristo, proclamando incansablemente la verdad del Evangelio, enfrentando su vida sin negar a Cristo e incluso muriendo a manos del rey Herodes. Así lo dice la palabra. Que Jacobo murió. Vámonos al libro de Hechos, rapidito, hermanos. Este fue el martirio de Jacobo, hermanos. Fue el martirio de él. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, dice el versículo 1. Veámoslo, hermanos, rapidito. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Oigan, mató a cuchillo. ¿Pero por qué? Porque estos hombres romanos lo que estaban pidiendo de los cristianos era que ellos negaran su fe. Que aquellos que predicaban un reino de paz, que cambiaran su mensaje. Que aquellos que predicaban la verdad, que cambiaran su mensaje. Hermanos, y ellos estaban dispuestos a ofrendar su vida por la causa de Cristo. Hermanos, y nosotros estaremos dispuestos a ofrendar nuestra vida. ¿Estaríamos dispuestos? En una ocasión, hermanos, decíamos nosotros una pregunta, porque esto, mientras no estamos en medio de la tribulación, es fácil decirlo. Preguntábamos, y que pregunto hoy, ¿estaría dispuesto usted, mi hermano? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a morir por la causa del Señor? Levanten la mano. Y casi, hermanos, vemos un buen total de cristianos con su mano alzada. Qué bueno, hermanos, que estaríamos nosotros dispuestos a
morir antes de negar al Señor. Pero la dura realidad, hermanos, que también es justo decirlo, que de repente el jefe ha llegado y ha dicho, el día viernes, mañana vamos a trabajar todos. Y quizás aquel en su afán de como cristiano dice, jefe, fíjese que yo mañana tengo un compromiso. Tengo un compromiso en la iglesia. Mira, más el jefe es de los que se llaman ateos. Se hacen llamar ateos. Dice, mira, a mí no me interesa lo que vos tengas. Yo necesito trabajadores. Pero no hay problema. Si todo aquel que no quisiera venir, no venga, pero de hecho dése por despedido. Qué terrible. No lo he visto, pero podría darse ese caso. Todo aquel que no venga a trabajar mañana está desobedeciendo la orden de mía como jefe. Entonces dése por despedido. Yo sí voy a buscar gente que quiera trabajar. Hermanos, ¿cuál es la reacción? Ahorita hemos dicho, yo estoy dispuesto hasta morir. El jefe no le está ofreciendo matarlo. No dice, el que no venga, lo voy a matar. No dice. Él dice que le va a quitar su trabajo. ¿Y qué cree que termina haciendo? Llamándole al encargado y decirle, hermano, fíjese que se me presentó un compromiso y no voy a poder llegar. Tome usted el cargo de predicar la escuela. Esa es la condición humana. Hermanos, la gran pregunta es, ¿qué tan preparados estamos si ahorita viniera la persecución? ¿Qué tan preparados estamos? Deberíamos de empezar a poner a prueba estas preparaciones. Deberíamos empezar a pedirle al Señor que nos permita escalar, crecer, hermanos. Tomar decisiones que, aunque aparentemente puedan dañar nuestro camino material, pero que nos hagan crecer de manera espiritual. Yo sé que hay muchos de los que hoy estamos acá reunidos, que quizás hemos despreciado trabajos importantes económicamente y hemos podido decir no. Recientemente yo oí a un joven que decía, me ofrecieron un trabajo. Yo iba a trabajar con los que reparan los aviones. Me ofrecieron un trabajo, pero un trabajo que no estaba contemplado descansar el sábado. Y él dijo, lamentablemente no puedo. No puedo violar el mandamiento porque es Dios que me ha ayudado para poder sacar mis estudios superiores y hoy no puedo yo darle la espalda. Espero, hermanos, que esto nos ayude para en el momento de poder decir no, hacerlo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque no es fácil. Lo que acabamos de leer nos dice de que Jacobo murió a cuchillo en mano de Herodes. Y así, si revisamos los martirios de cada uno de los apóstoles, fue terrible. El que tuvo la ventaja de morir anciano, pues fue el hermanito de él, fue Juan. Tuvo esa ventaja. ¿No sufrió? Claro que sí. Él fue desterrado a la isla de Patmos, ¿se recuerdan? Allá recibió las revelaciones. Todo eso era persecución, todo eso era exilio, todo eso era golpes a la vida de nuestros hermanos. Pero supieron soportar la tribulación porque también comprendieron que el que perdiera la vida por la causa de Cristo, perdiéndola, la hallará. También entendieron que no hay que temer al que mata el cuerpo porque el alma no lo puede matar. Mas debemos aprender a temer a aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Que Dios nos ayude para poder tomar muy en cuenta estas palabras. Dice más. Por su parte, el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, ya que en el Evangelio y cartas que llevan su nombre, habla mucho del amor de Dios para con el hombre, así como del amor que debe existir entre hermanos. Juan habla mucho del amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Juan 3:16 lo dice de esa manera. Entonces, de la manera que Dios transforme la vida de estos, que Dios transformó la vida de estos dos hermanos, a pesar que tenían un temperamento bastante fuerte, el Señor tiene que
tiene el poder para cambiar nuestra manera de ser y de pensar, para que éstas concuerden con su voluntad. Solo dejémonos moldear por su Santo Espíritu. Hermanos, aprovechemos esta hermosa y única oportunidad que nos da el Todopoderoso de permanecer bajo el cobijo de sus alas, donde encontramos paz, amor y todo género de bendiciones, y en donde además podemos alcanzar la redención de nuestro cuerpo y con ello la vida eterna. Ese debe ser como nuestro anhelo. Pero igual, hermanos, venimos con malos hábitos al Señor. Dejemos que nos moldee por medio de su palabra. Que la palabra de Dios, hermanos, lo que leemos pueda hacer un eco en nuestra vida y hacer toda nuestra lucha por hacer lo correcto delante de Dios, para mejorar nuestras actitudes, para mejorar nuestra vida, para convertirnos en mejores personas, en todas las áreas, mejores cristianos, mejores en nuestro hogar, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, para convertirnos en mejores cristianos, mejores hijos de Dios, hermanos, haciendo lo correcto delante de nuestro Creador. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que lo que hemos revisado pueda servirnos, que así como Dios obró en la vida de estos dos hermanitos, Jacobo y Juan, y los transformó de una manera total, así Dios también transforme nuestras vidas y nos convierta en personas de bien, en personas correctas. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Paz a vosotros, mis queridos hermanos y amigos. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hemos escuchado la bendita palabra de nuestro Dios, entonaremos la última alabanza, que será la alabanza número 141, que lleva como título Da lo mejor al Maestro. Alabanza número 141. Cantemos. Da lo mejor al Maestro, tu fuerza, tu juventud, todo el fervor de tu alma, tu exuberante salud, dueño seas de tu vida, sírvele con fe y amor. Santa piedad,
Como bien esta alabanza nos trae este precioso consejo de que debemos de darle siempre lo mejor a nuestro Maestro. Por eso, amados hermanos, vemos cómo se preocupa nuestro Dios, que nos trae, ¿verdad? Cada sábado, amados hermanos, pues nos trae una predicación, y sabemos que en esa predicación nos traen consejos, amados hermanos, para ir mejorando delante de nuestro Dios. Y por eso, si sabemos que nos dan consejos, amados hermanos, debemos de agarrarlo, ya que debemos de darle lo mejor siempre a nuestro Maestro. Hasta aquí he llegado mi participación, amados hermanos. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Bien, mis apreciables hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Estamos muy cerca del final. No quiero hacerlo, hermanos, sin antes darles a conocer el texto de memoria para la próxima clase. Hermanos, el texto de memoria está en Efesios capítulo 6 y versículo 6. Hermanos, prácticamente la fiesta del Señor se nos ha acercado y quiero explicarles algo, hermanos. En nuestras escuelas aparece la lección del 27 de marzo, pero la fiesta del Señor la vamos a recibir el 26, viernes, comúnmente hablando, viernes en la tarde, a la puesta del sol. Viernes 26 recibimos la fiesta del Señor y sábado 27 amanecemos conmemorando esas 24 horas más largas en la vida del Mesías. Así es de que esta escuela, hermanos, la escuela titulada Andrés y Simón, que aparece para la fecha 27 de marzo, se va a predicar el siguiente sábado. El siguiente sábado. Así es de que, hermanos, tomémoslo en cuenta. Esto quiere decir que hay un espacio más largo para aprenderse el texto de memoria. Tenemos 2 semanas, porque la próxima semana, como dije, se van a predicar los temas, pero van a ser los temas de la Pascua. Hermanos, pues nosotros, nuestra localidad, estamos haciendo todo el esfuerzo para que los temas de Pascua también los podamos subir al canal y también los podamos enviar en audios. Podamos enviar los audios a aquellos que nos van a estar escuchando de esa manera. Así que, mis hermanos, capítulo 6 del libro de Efesios y versículo 6 va a ser el texto de memoria para la próxima reunión que tengamos de la escuela del Señor. Hermanos, vamos a llegar al final. Quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos. Soberano Padre, Dios Todopoderoso, venos aquí, Señor, ante tu presencia, agradecidos por la vida, agradecidos por la multitud de tus piedades. Y en este momento, cuando nos has dado la oportunidad, este privilegio muy bonito de escucharte, has aconsejado, nos has dado el consejo a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para llevarlo a la práctica el tiempo que nos has de prestar de vida. Que podamos cambiar nuestra pasada manera de vivir, que podamos ser mejores cada día, Señor, que podamos avanzar en el camino de la fe. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para convertirnos en personas correctas, personas hacedoras de tu voluntad. Bendito Dios, que así como convertiste a estos hombres, transformaste la vida de estos hombres del ayer, y que sus ejemplos han quedado plasmados en el libro sagrado, así puedas transformar la vida de cada uno de nosotros que nos ha tocado vivir en esta época que no es buena, esta época del fin, en estos tiempos finales, Señor, cuando la maldad se ha multiplicado en gran manera, cuando el diablo ha utilizado sus artimañas para confundir a la humanidad. Pero en medio de esta maldad, en medio de este engaño, tú permites que este puñado de tus hijos, tu santa iglesia, podamos ser luz en las tinieblas. Podamos, Señor, alumbrar el lugar oscuro. Ayúdanos, Señor, para que nuestro comportamiento sea como verdaderos hijos tuyos y podamos poner en alto tu nombre. Soberano Dios, que tu palabra
quede grabada en nuestro interior y nos moldee. Bendice a toda tu santa iglesia y bendice también a aquellos que en su calidad de amigos se reúnen quizás en los hogares de nuestros hermanos y van comprendiendo tu palabra y tienen un objetivo de poder algún momento participar, convertirse también ellos en hijos legítimos tuyos. Bendice a todos aquellos pues que en su calidad de amigos nos escuchan, quizás por medio de los audios o están pendientes de las transmisiones. Señor, que tu paz y tu bendición gobiernen siempre nuestra vida. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, prácticamente, como dije, estamos llegando al final. Voy a pedirles que, así como están de pie, de esta manera inclinamos el rostro para poder recibir la bendición del Señor, que dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis apreciables hermanos y amistades, paz a vosotros.